título, perdón, es Presta atención cómo caminas. Presta atención a cómo caminas. Efesios capítulo 5, vamos a estar leyendo del versículo 15 hasta el 20. Efesios capítulo 5, del 15 al 20. Cuando lo tenga me dice amén. Amén, pastora. Nos dormimos la hora. Efesios 5 del 15 al 20. Muy bien, dice la palabra del Señor. Efesios 5 del 15 al 20. Si lo leemos todos juntos mejor, porque le dije participativo. 1, 2 y 3. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No te embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, si usted nota, estos versículos parecen, no sé si les parece a usted me dice si le parece o no le parece. Parece como si fuese una especie de conclusión o resumen, porque fíjese que comienza. Mira pues con diligencia, esto es como ya te he hablado acerca de algo y ahora para concluir te estoy hablando acerca de eso. Y ciertamente esto es así, ¿sabe por qué? Porque Pablo viene hablando desde el capítulo 4, es decir, a ver, tengo que retroceder para explicar mejor la epístola a los Efesios, así como muchas otras, Pablo las dirige, bueno, las epístolas que son pastorales se le llama, porque son dirigidas a iglesias. No todas las epístolas son dirigidas a iglesias, como Santiago, Juan, Filemón, no son dirigidas a iglesias, son personales. Pero esta, como Corinto, Éfeso, la carta a los Efesios, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, son cartas escritas a iglesias. Entonces, Pablo le escribe aquí a la iglesia sobre algunos puntos. Le llaman a Efesios, a la carta a los Efesios, como los Alpes de las epístolas, por su alto contenido doctrinal. Entonces, Pablo escribe por las circunstancias que se estaban dando allá en Éfeso. Ustedes recuerdan, Éfeso era una gran ciudad. ¿Se acuerdan allá en el libro de Hechos cuando dice gran Diana de los Efesios? Porque Pablo había ido a predicar y se formó allá un escándalo, porque los que construían los templos de la diosa Diana, los artífices, ellos vieron que el negocio se les estaba acabando, porque la gente se estaba volviendo al único Dios de Dios y ya no estaban adorando a la Diana, y eso fue un escándalo, y agarraron allá a todos y querían matar a Pablo y a todos ellos cristianos. Bueno, un escándalo que se formó y gritaron grandes Diana a los Efesios por casi 2 horas. Por eso que nosotros como creyentes no tenemos por qué avergonzarnos, hermanos, porque esa gente, imagínense así por casi 2 horas gritando frenéticamente que Diana de los Efesios sí era la es. Así que imagínense. Bueno, Pablo escribe para que ellos conozcan pues de parte de doctrina y algunas cosas que necesitaban entender y tener claras. Era tanto para los Efesios como para nosotros, en la palabra. Entonces, Pablo le comienza a dar algunas pautas y dentro de esto, cada capítulo cada parte de la epístola está hablando de temas muy particulares o muy puntuales. En este pasaje de capítulo 5, no está hablando, que lleva un título, ustedes lo ven, cada Biblia tendrá un título diferente. En el capítulo 5 dice, andad como hijos de Dios. Pero antes de esto, en el capítulo 4,
en la Reina Valera dice la unidad del Espíritu como título, y luego a partir del versículo 17 dice la nueva vida en Cristo. Bueno, desde el versículo 17, Pablo aquí está tratando este tema de cómo nosotros como cristianos hemos de vivir, hemos de andar, cuál debe ser un poco la conducta del cristiano, como que si nosotros somos cristianos, estamos en este mundo. En ese tiempo y en este y en los que vengan, hermanos, va a darse la misma situación con unos toquecitos de diferencia, pero el fondo es lo mismo, la esencia es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el corazón de Dios. Así que esas situaciones que se trataron en ese tiempo, Pablo trató, muy particularmente aquí hablando de los efesios, no era por la situación solo que se estaba viviendo en ese, sino que eso es para todos nosotros en todos los tiempos, porque usted sabe que la Biblia es antigua, pero no es anticuada, no pasa de moda, no se engaña, es la palabra de Dios. Así que esas mismas cosas que se estaban tratando en ese tiempo, cosas también que rapidito conmigo ahí en Efesios capítulo 4, en el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, es decir, la gente que no conoce de Dios, que no es creyente, que como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la viveza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, y comienza ahí a darnos una lista acerca de varias cosas que en ese tiempo se estaban dando, que se están dando en este tiempo y que se seguirán dando porque es un problema del corazón de los hombres. El mayor problema que tiene la humanidad no es político, social, mental, psicológico, no. El mayor problema que tiene es el pecado, hermano. Es un asunto que solamente se trata con Dios. Muy bien, así es que Pablo aquí está ya resumiendo acerca, como cuando aquí en el capítulo 5, hablando de los hijos de luz, es decir, nosotros somos hijos de luz, debe haber una diferencia en nuestro camino, eso es lo que Pablo está tratando. Así que al final es como una especie de conclusión, antes de continuar tratando otros temas. En este versículo 15, que es el que estamos tratando, dice: mirad con diligencia cómo andéis. ¿A qué le suena ese? Mirar con diligencia cómo andéis. ¿Qué le suena eso? Pero cuando dicen con mirar con diligencia, cuidado, le dice a Karen y a ustedes que le dicen. Mirar con esfuerzo. ¿Perdón? Mirar con esfuerzo. Mirar con diligencia. Sí, ¿perdón? Yo pienso que hay que estar atentos porque más que todo a veces pensamos que andamos bien, entonces hay que ser diligentes para saber cuándo andamos. Exactamente. Si yo voy aquí caminando, yo me acordaba era de eso cuando estaba preparando el tema, yo me acordaba de ahí, del hueco ese que está ahí en el plan, porque ¿me acuerdan la semana pasada? Así, no sé cuánto me dijo de ahí. Entonces, ¿por qué? Porque la ley tiene que estar me está diciendo que mire por encima, ¿no? Así que sí, habla de eso, de tener cuidado de cómo andamos. Sí, generalmente nosotros estamos prestando atención, como dice, no, ¿hacia dónde voy? El problema es ¿por dónde vas? Pero esta Cristo le fue Cristo a los cristianos. O sea que una persona que no tiene a Cristo va para el infierno. Lamentablemente es así. Y nosotros que tenemos a Cristo, sabemos a dónde vamos. Entonces no es a dónde vas el problema, esto es muy particularmente, sino cómo vas hacia allá. Porque bien como decía Carla, una persona puede creer que está bien y estamos aquí, no, yo voy para Cristo, a la Meca, el Supremo llamamiento, aleluya, gloria a Dios, pero ¿cómo vas? Sí, metí el pie. Se le ve el pie. Sí, se le ve el pie. De hueco en hueco. Eso es un problema.
Ese es un problema. Es como, imagínense, les pongo la ilustración, uno va conduciendo, aunque usted no conduzca un auto, usted tiene idea. Imagínense, usted va conduciendo, usted sabe al trabajo, a la casa, a la iglesia, a visitar el familiar, el hermano, usted conoce la ruta, usted va, usted sabe. El problema no es ese, el problema es que si usted atiende a las señales, Así es. si ahí le dice a cierta cantidad, a cierta velocidad, si le dice a dónde tiene que girar, si le dice que no puede rebasar, etcétera, etcétera. Entonces así mismo es. Si usted está conduciendo, perfecto y maravilloso, pero ¿cómo lo está haciendo? Aquí el problema, ¿cómo lo hacemos? Así mismo, yo estoy viviendo mi vida cristiana, aleluya, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mira cómo anda, mira cómo anda, cómo es tu andar. De hecho, volvemos ahí al capítulo 5, versículo 15. Mira, pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Una persona puede creer que todo está bien. Yo estoy bien, no, mira, pero no estoy andando, no lo estoy haciendo con diligencia y puedo andar neciamente en el asunto. Es ahí el problema, que nuestro andar sea necio, descuidando. Y sigue diciendo entonces, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aleluya. Si nosotros prestamos atención con diligencia en nuestro andar, el andar tiene que ver con nos andamos con diligencia. Cuando él habla de ese andar, está hablando de caminar, ¿no? Entonces, fíjese que es interesante la ilustración, porque cuando está diciendo de caminar, ¿en qué consiste el caminar? Es que usted un pie y el otro pie. Cuando usted repite eso, ya está caminando. ¿Verdad? Bueno, ese andar habla de que, por ejemplo, yo avanzo porque recibo algo, pongo en práctica lo que dice la palabra de Dios, pero me tengo que despojar de algo viejo. Ese es el otro pie. Vuelvo a repetir la misma acción. Tomo otra cosa de lo que dice la palabra de Dios y me tengo que despojar de otra. Ese es el otro pie. Así que ese es el caminar. Ese es el despojar. Ese es el andar. Y tengo que andar con diligencia, no como ellos. No, todo está bien, yo estoy bien. Pero usted no quiere despojarse de algo. Y esto no es cuestión de que yo aprendo algo, pero no me despojo del otro. Porque si usted aprendió algo de verdad, usted se va a despojar. No va a poder cantar con las dos cosas, es mentira. Porque si nada más le queda aquí en la cabecita y no baja al corazón y por lo tanto no hay cambio, no se despoja. Tenemos que despojar. Usted aprende algo y se despoja de algo. Aprende algo y se despoja de algo. Aprende y se despoja. Eso es lo que está diciendo. Y nos está diciendo que lo hagamos con diligencia y no seamos necios. Es decir, no sea una tontería. Suena más fuerte lo de tontería, ¿no? Pero es la palabra. Así es que eso es lo que dice el apóstol aquí, que seamos sabios. Así que, ¿sabiduría qué es? ¿Qué es? Estoy poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Porque muchos conocen la palabra, pero no la ponen en práctica. Entonces no es sabio, hermano. Hay que ser sabio. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien, sigue diciendo el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. A ver, ¿quién tiene una idea de eso? ¿Qué le dice a usted? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sí, cada vez el tiempo, las cosas que vienen son peores, entonces cada vez hay que ir con más diligencia. Ser sabio porque cada vez va a ser peor. A ver, en el hoyo. A ver. El hoyo. ¿Alguien más?
una cuestión como si fuera, yo pienso así, como si fuera como un tiempo que va de nivel en nivel. Entonces aquí dice, aprovechando bien el tiempo, es decir, aprovechando esta prueba que me está permitiendo el Señor para obtener más sabiduría y estar preparado para lo siguiente. Porque cada vez las pruebas van a ser más, y como usted decía, cada vez el despojo va a implicar como nos tengamos que despojar de cosas que a lo mejor nosotros no queremos. Entonces, si nosotros aprovechamos bien este tiempo de pronto de prueba y nos metemos con la palabra y nos llenamos de su sabiduría, quizá el nivel siguiente no vaya a ser tan difícil como la anterior. ¿Alguien más? Dígame. Generalmente cuando se lee se considera los momentos malos que llegan a la vida, porque la Biblia dice también que el mal tiempo pues llega, el día malo llega. Así que cuando se habla así, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y definitivamente, lo estamos bien, los días son malos, y lo que viene no augura algo bueno tampoco, así es que, o mejor. Por lo tanto, sí, efectivamente también habla de eso, pero no solamente, porque a veces como que no solamente se ve esa perspectiva, no se ve la otra, que es la que planteó Pablo. Y se ve los días malos como pérdida, castigo, gloria a Dios, se ve como lo peor, pues lo malo, desafortunado, pesimista, todo eso. Es decir, se ve negativamente. Y no, al contrario, porque hermano, como ya nos hemos despojado de cosas, ¿qué es eso? Del lamento, de la queja, de la amargura, de la murmuración, del victimismo, de pobre de mí, de ay, uy, a mí me pasan estas cosas, ¿cómo es posible? Oh, etcétera, etcétera. Envidia, porque todas esas cosas comienzan a salir. Yo miro que el otro, uy, cómo está el otro, yo, porque a mí me pasa ya ese no. Cosas como esa. Entonces, ¿qué sucede? Que no es el concepto que nos está diciendo. Hay que verlo de forma positiva. ¿Por qué? Porque como nos hemos despojado de toda esa malicia y nos hemos puesto lo que agrada a Dios, que ahora yo voy a mirar de forma diferente. ¿Cómo usted va a hablar de la paz de Dios? Santo, que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo es posible que y ella está tan fresca como una lechuga? Esa es la paz de Dios. Amén. Ay, pero a ver, dígame usted, ayúdeme. Otra cosa, de que no, yo estoy segura que Dios me va a proveer. Pero ¿y cómo usted sabe? Ay, no, pero es que mire que el tiempo se está acercando y no, y se necesita esto. Pero ¿cómo usted va a hablar de eso si usted no lo vivió? Por eso lo hablaba desde los niveles, ¿no? Que cuando uno de pronto puede llegar a eso a la vida de uno, pero uno se acuerda de esos niveles que uno no echa paz y dice, hey, pero si esos niveles ya fueron sustentados, ¿por qué ahora voy a tener? ¿No? Entonces creo que por eso yo lo pongo así como que niveles, ¿no? Que vamos subiendo unas escaleras. Amén, amén. Y esas mismas situaciones, porque a veces se cree que como ya superé esto, esa área, por ejemplo, de la economía, por ejemplo, la finanza, y ay, no, va a llegar otro momento también, pero bien, tengo que recurso ese, porque he vivido la experiencia de que yo vi a Dios actuando y manifestándose de forma poderosa. Entonces, como yo lo vi actuando, entonces ahora, claro, ahora es otro nivel de interpretación, pero ya yo tengo el antecedente, por eso es que es de confiar, porque Dios se ha manifestado. Y allí la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros también como creyentes, a la hora de leer, por ejemplo, obviamente leer la palabra, y a la hora de leer la palabra, anhelar que eso se cumpla en mi vida, porque si está escrito allí y es palabra de Dios, hermanos amados, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. O sea que la parte es la nuestra, ya Dios hizo lo suyo, ya Dios hizo su parte, ahora es nuestra parte de confiar y que vivir y yo quiero esto. Ay, yo no sé cómo dice, dónde está escrito eso en la Biblia, busque la concordancia, lo que sea. Pero vaya, y yo le digo, Señor, aquí dice tu palabra, yo no sé, Señor, pero aquí lo dice y yo sé que tú no mientes. Entonces esa es la gran diferencia. Pero si ni lo buscamos, no lo vemos,
no anhelamos vivir eso, no podemos entonces nosotros compartir eso. Es una oportunidad, entonces, las adversidades, el día malo, eso es una oportunidad para que nosotros veamos la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Entonces eso es una perspectiva diferente, no es la nuestra, no es de este mundo, es la perspectiva de Dios y Él quiere que nosotros lo veamos así. ¿Y a qué va a conducirnos eso? A que yo no voy a quedar ahí llorando, lamentando, perdiendo el tiempo. Voy a aprovechar eso para conocerlos cada día más profundamente. Porque seamos sinceros todos aquí. Cuando estamos en esos momentos, cuando más buscamos. Hay algunos que no. Hay algunos que no. Lamentablemente que se están perdiendo. No, y se molestan. Como los niños. No voy a la iglesia, no voy a la Biblia, no voy a orar, no. Entonces, bueno, esa es la actitud de muchos, pero la mayoría no. Entonces, en ese momento, ay, entonces lo buscamos como el bombero. Ay, que venga a apagar el fuego. ¡Ah, auxilio, gente! Ahorita salgan. Me duele. Tengo fiebre, hay algo ahí, no sé qué. Y ya para que se me quite de una vez y ya después, chao. Señor, tú entiendes que estoy ocupado, que hay que hacer, que hay muchas cosas, que y ta. Entonces, solamente para un momento puntual, pues esa no es la realidad, o lo que Dios espera de nosotros. Pero este momento en el que estamos atravesando, esos momentos malos, esos días malos, debemos de acercarnos cada día más a Él. Hacer énfasis en esos momentos también, porque si nos quejamos es un tiempo que se perdió, y creo que otras veces he hablado de eso, que todo ese tiempo Dios nos da la oportunidad de que lo conozcamos más profundamente, aunque ya hayamos tenido experiencia en esa área. Dios es tan grande, tan inmenso, tan profundo, que difícilmente, hermano, en 1, 2, 3, 5 le vamos a poder conocer. Entonces Él quiere que lo conozcamos profundamente, no nos perdamos entonces de esa oportunidad. Sí, ya yo lo veo en la clase, pero te quiero enseñar otra cosa, otro aspecto. Quiero que conozcamos otro aspecto acerca de Él, de su carácter, aleluya, de manera que eso nos fortalezca y nosotros podamos hablarle a otros. ¿Por qué te pasaste quejándote todo este tiempo y al final en la misericordia de Dios viste a Dios actuando, pero te perdiste todo ese tiempo? No aprovechaste ese tiempo para su gloria manifestarse, para ver la paz de Él operando en tu vida, esa vida pues siendo transformada, que como Él a lo largo de todo ese trayecto tan terrible, ese desierto, esa amargura, ese proceso que tuviste que atravesar, Él te iba llevando de la mano. Ustedes recordarán aquella ilustración anónima que el hombre, que la huella en la arena, eso está en todos los idiomas. Bueno, si no lo saben, porque no algunos como que no, dice que iba un hombre y que Jesús lo llevaba al Señor, y entonces él veía los 2 pares de huellas en la arena, pero en los momentos más duros de su vida él nada más veía un par de huellas, y él le pregunta al Señor, le dice al Señor, no le pregunta, le dice, ¿por qué me abandonaste en estos momentos más duros? Porque yo solo veía el par de huellas. Y el Señor dijo, no, es que yo te llevaba en mi brazo, las huellas son las mías. Aleluya. Amén. Así pasa, hermano. Amén. Tú crees que estás sola, crees que estás solo, pero resulta que Él es el que te está llevando. No perdamos la perspectiva. Él prometió, no te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él lo prometió. Él lo prometió. Y aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el Dios de poder y misericordia que tenemos. Aleluya. Así que aprovechemos bien el tiempo. Amén. Porque lo voy a hacer mal. Entonces no cambiemos esa perspectiva. Mira cómo andas. Mira cómo andas. ¿Cuál es tu actitud en tu andar? ¿Estás aprovechando el tiempo? ¿Estás perdiendo de vista que los días son malos? ¿Cómo lo estás llevando? Sigue diciendo el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. A ver,
¿Qué dice usted de este versículo, el 17? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué me dice usted ahí? ¿Qué le dice este versículo? Por tanto, es decir, no pierda de vista lo que venimos hablando. Mira con diligencia como antes, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 5 quieres saber. Silencio pensando. Aleluya, veo el humo subiendo de las cabezas. Santo. Muy bien. Sigue lo mismo, ¿no? Que tenemos que estar atentos, porque si perdemos la mirada de a dónde es la mente y cómo estamos hablando, podemos actuar como y sobre todo tener ese dificultad de juego con el familia, con el trabajo, actuemos con sabiduría, porque a veces hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, que es la que nos hace ser sabios. Dice en el 15 que andemos con diligencia. O sea, la diligencia utilizarla para hacer la voluntad del Señor. Juntando el 15 con el 17. Gloria a Dios, claro. Es decir, pero cuando nos dice generalmente, ¿alguien quiere decir más? ¿Alguien más? ¿Algo más? Porque generalmente cuando hablamos de la voluntad de Dios, el énfasis que le damos siempre es a la dirección. Es decir, Dios quiere que yo haga esto, será la voluntad de Dios que yo haga esto, será la voluntad de Dios que yo me case con esa persona, será la voluntad de Dios que yo tome ese trabajo, será la voluntad de Dios. Gracias. Esto me mandó a despojarme, ¿sabes? Sí. Con diligencia. Con diligencia. Gloria a Dios. Bueno, sí. Y ¿cuál otra cosa? Sí, es la voluntad de Dios que compre este auto, esa casa, etcétera, etcétera. Casi siempre vemos la voluntad de Dios en cuanto a dirección, pero no vemos la voluntad de Dios en qué respecto. En las cosas negativas. En las cosas negativas. Que nosotros decimos las cosas negativas, algunas veces nos suceden y nosotros nos lamentamos y eso lo vemos que como que si Dios nos abandonó, no está presente, pero a lo largo tenemos respuesta y esas cosas pues nos sucedieron para bien, como dice, ¿verdad? Los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien. Algunas veces las cosas se ven negativas y para los demás también negativas, pero hay un propósito a la larga. Siempre va a haber una respuesta positiva para que el Señor nos da. Pero cuando dice en cuanto a lo negativo, ¿en qué sentido? Negativo, ejemplo, a veces uno dice, ay, está feliz. No es que Dios es bueno cuando las cosas nos están yendo bien, pues. Ejemplo, yo voy a buscar un trabajo y me dan un salario exuberante. Ah, gloria a Dios, y yo vea todo. Pero de pronto me quitan el trabajo. Yo no, tal vez eso sea para que pueda tener otra mejor oportunidad o qué sé yo, y ahí sí ya estamos, ay no, ¿verdad? Lamentándonos y no vemos también lo que Dios pueda estar haciendo en nuestra vida. Yo así lo veo y a lo largo de la experiencia de mi vida he pasado tantas situaciones así que negativas, ¿verdad? Que uno llama. Para uno negativo. Para uno negativo, pero a la larga siempre Dios cumple sus propósitos y son cosas, está la respuesta. Ah, eso era. Eso es como cuando me hizo recordar usted cuando María y Marta, que mandaron a buscar al Señor Jesús, porque estaba enfermo Lázaro. ¿Sí? Lázaro muere y ellas pensaron, llegó tarde, ya no venga. ¿Sí? Y realmente lo que el Señor era, el propósito. Era la resurrección, algo más glorioso que una sanidad. Exacto. Entonces, sí, eso también.
muchos lo ven en ese aspecto, es decir, no ponemos en las manos de Dios todo, ¿no? Porque dice la Biblia, en sus manos están nuestros tiempos. Entonces, si uno duda del amor de Dios, de la sabiduría de Dios o del poder de Dios, que Dios está actuando, es decir, si Dios permitió esta situación en mi vida, porque nada malo proviene de Dios. Así es. Si permite una situación así, es porque no quiere dar algo más, pero Dios no lo entendemos. Es más, yo decía, si a veces uno dice, ay Señor, yo quiero entender tal cosa, pero es que si el Señor no lo dijera, no se explicara, hermano, tampoco lo íbamos a entender. Pues sí, el futuro. No lo vamos a entender. No tendríamos Entonces, ¿para gracia. qué estar de necio? Él sabe, las cosas escondidas le pertenecen a Él, dice la palabra. Exactamente, porque uno ve hasta aquí, por eso somos ovejas, porque vemos hasta aquí. Sí. Es como, me acuerdo aquí cuando en Chuma era, hace años cuando estaban remodelando la estación, cuánta gente, yo me acuerdo que el pastor se iba a encontrar y entonces no se encontraba con la persona y estaban acá uno frente al otro, pero cuando bajaban no se encontraban. Y eso laberinto. era una locura porque era un caos, pero los que están trabajando, el ingeniero y toda la gente allí, Saben todo el haciendo. plano lo conoce, sabe cómo por dónde entrar, lo que está haciendo. Para usted y para mí puede ser un caos. Uno ve todo así desordenado y uno dice, no, no se entiende nada, ¿cuándo acaban con esto? Ay. Pero el que está trabajando, el que lo dice, Haciendo la sabe obra. perfectamente cuál es el siguiente paso Correcto. y cómo va a llegarse al final. Pero nosotros no, Dios sí lo sabe. Entonces tenemos que confiar. De eso se trata, de no mirar las circunstancias como lo hizo Pedro, sino estar consciente y confiar de que Él tiene cuidado, Él sabe lo que está haciendo, Amén. cuál es su voluntad. Dios está interesado en que usted y yo descansemos en Él, entendamos que Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Así que nosotros, el énfasis que hacemos en cuanto a la voluntad de Dios casi siempre es en hacia dónde me dirijo o cómo voy a llegar allá, si esta es o no la voluntad de Dios, pero Dios está más interesado en lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, la voluntad de Dios es que yo vaya hacia allá, o compre esto, o no lo compre. Pero con respecto a la voluntad de Dios, yo cómo estoy actuando para hacer esto o aquello en nuestro caminar. No, si Dios quiere que yo le busque, que le sirva, que le adore, pero ¿cómo soy yo? ¿Cuál es mi actitud frente a esto? Ahora, pongo un ejemplo aún más claro. En nuestro trabajo, en el estudio, en donde nosotros nos encontremos, ¿estamos nosotros cumpliendo con la voluntad de Dios? Porque Dios quiere que seamos cristianos no solamente en la iglesia. Amén. Así que la voluntad de Dios es que yo sea un buen empleado, que yo sea un buen jefe, que yo sea un buen ciudadano, que yo sea un buen esposo, que yo sea una buena esposa, que yo sea una buena madre, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la voluntad de Dios. ¿Quién eres? O sea que el énfasis lo hacemos, insisto, más en la voluntad de Dios hacia. Ay, sí, Dios quiere que haga esto, pero ¿y cómo de aquí a allá vas actuando? ¿Estás cumpliendo con la voluntad de Dios para hacer esto? Eso que vas a hacer es la voluntad de Dios, pero en el interior, ¿cómo lo haces? Puedes estar usando de astucia, cosa que no agrada a Dios. Puedes estar aparentando una cosa, ay, aleluya, tienes aureola y alitas y todo, pero allá en tu trabajo, pero allá en la escuela, pero allá en la casa, pero allá, no sé, donde tú crees que nadie te está viendo, pero te están viendo. Allá, ¿cómo estás? Pues tienes la voluntad de Dios. Pero, ¿y tú? Es que Dios está interesado en nosotros. Lo otro puede cambiarse. Pero hoy nosotros, la voluntad de Dios se está haciendo en nuestras vidas. Por eso el apóstol
16, volvemos a leer el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como Dios desea que yo actúe, como Dios desea que yo me comporte. Ah, no, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Sí, pero ¿y cómo eres para hacer esa voluntad? Eso también es la voluntad de Dios. ¿Está claro? A ver, en el trabajo, digamos, obviamente Dios quiere que yo trabaje. Yo voy a mi trabajo. Pero mi trabajo, como yo me digo, yo hago en mi trabajo algo que glorifica a Dios. Mi conducta con los de mi entorno, estoy actuando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo voy a estar pensando la dirección. Dios quiere que yo haga esto, Dios quiere que yo vaya allá. Voy allá, es de la voluntad de Dios en el trabajo, poniendo un ejemplo del trabajo. Esto es mi trabajo, pero en mi entorno, ¿cómo yo me relaciono? ¿De acuerdo a la voluntad de Dios? Aún en mi casa, en la iglesia. Dios quiere que nos congreguemos, pero cuando nos congregamos, ¿estamos actuando conforme a la voluntad de Dios? ¿Me explico? Estoy sirviendo de mala gana, ya cumplí. Aquí estoy, pues ya llené metí la tarjeta y ya, ahí se cumplió un requisito. ¿Eso es conforme a la voluntad de Dios? Congregarse sí, pero yo y mi actitud, mi manera, eso. Ahora sí ya le veo cara más despejado. Por tanto, no seas insensatos. Somos insensatos. No somos entendidos. Porque no entendemos la voluntad de Dios a la hora de que se actúa conforme a lo que Él desea, Él nos demanda. Y sigue diciendo el versículo 18, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Aleluya. A ver, versículo famoso. ¿Quién me dice algo de eso? Sigue diciendo, esto está hablando de nuestro andar, de nuestro caminar. Iremos con diligencia, aprovechemos bien el tiempo, seamos entendidos de saber cuál es la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero se referirá de pronto al efecto que da el a la persona, También para ilustrar. Paradoja. Una paradoja. Sí, como un símbolo, ¿no? Una ilustración. Una ilustración. Eso es lo que hace, para que lo tengamos claro. Por ejemplo, cuando una persona bebe una bebida embriagante, para no redundar, alcohol, esta persona hay una cantidad, hay un porcentaje de, cuando se liba el alcohol, va al torrente sanguíneo. Hay una cierta cantidad, que por eso es que cuando los conductores le miden, que habla de que usted está bajo los efectos del alcohol. Es decir, usted voluntariamente bebió y usted al decidir beber, ese alcohol de esa bebida entró al torrente sanguíneo. Eso causa un efecto. Y usted, o la persona que bebió, está bajo el control del alcohol. ¿Qué hace el alcohol? Desinhibe. De repente pone eufórico porque es así, pero luego es un depresor. Realmente A mí me pone. Porque de pronto la persona usted le ve cómo le cambia. Yo conozco, ¿verdad? Hasta le brilla alguno y rojo se ponen. Yo conozco una tía, yo tengo una tía que queda llorando. Siempre. Empiezan a recordar ¿Se acuerda de todo cosas lo del malo? pasado. Diga usted. Sí, yo he visto los efectos. Hay gente que le gusta mucho, a mí no me gusta beber.
Pero me pasaba que cuando yo salía con la familia de José, como no me gusta, entonces me lo bebía crudo. Se lo bebía rápido. Ay. Entonces, yo según me lo tomaba, el vino, hombre, yo pienso que una copa, 2 copitas bien. A mí es que no me gusta, pero como a mí no me gusta, entonces me daban una copa, me daban otra. Para salir de eso, decía. El compromiso. Justamente para salir del apuro y después salía happy de ahí. Salía apurada. Yo bien happy, yo la cuenta para no despreciarle, venga rápido para salir del apuro. Fueron como 2 veces pasaron. Ya aprendió la lección. No, ya después dije, no me gusta y no me gusta. No, yo no. Entonces cuando salía pasaba a punta de Red Bull, que parece que fuera bueno y es lo mismo, estamos dañando el cuerpo. Claro. Mis 3 Red Bull me los tomaba y qué asco me dan. Bueno, entonces, porque dice que hay disolución, eso habla de control. Y desenfreno, pues sí, y pues ya a la hora de que la persona voluntariamente, porque nadie lo obligó a beber, se entrega al control del alcohol. Por eso lo que hace el Espíritu Santo es que voluntariamente nosotros nos entregamos al control del Espíritu. Por eso el apóstol hace la diferencia, de la compara. No haga a esto no se entregue, sino antes ser lleno del Espíritu. Es decir, voluntariamente dejamos el control al Espíritu Santo de Dios, porque no es obligado. Y dice ser lleno. Esto no es, dice si puedes, si quieres, si te gusta, cuando quieras, cuando puedas, ser lleno. No, dice ser imperativo. Ser lleno. Es por nuestro bien, efectivamente, que necesitamos ser llenos, ¿no? Que nosotros somos los que decidimos. Y si bien es cierto, pues, ¿cuántas personas sabemos las consecuencias de ese embriagarse? Pero también, pastora, pienso yo que el embriagarse, o sea, ahí pone el vino, ¿verdad? Literal, el vino. Pero también muchas veces nosotros podemos estar embriagados de, digamos, el entorno. Lo que nos rodea muchas veces lo absorbemos. Y entonces, digamos, si tenemos malas juntas, estamos en un empleo donde haya malversación, ejemplo, de fondos, algo así, y nosotros nos tenemos que tal vez ver involucrados en alguna situación y de pronto ese entorno nos llega a absorber, podemos estar embriagados. Entonces, y si ahí no estamos llenos del Espíritu Santo, o sea, podemos caer en las cuestiones incorrectas, ¿verdad? Claro. Una actitud incorrecta. Claro. O sea, no solo necesariamente estar ese momento del vino, pues. Claro. No, pero él usa, el apóstol está usando el vino por las características que Sí, da. claro. Entonces, si una persona no está llena del Espíritu, ya sea el vino, el problema ese, cualquier otro. Es decir, estaremos, bueno, para no poner una lista de cosas, ser lleno del Espíritu. Así es. Y viene el capítulo 15, pastora, andar con diligencia. Si yo, por lo menos yo, que sé que yo digo, no me gusta, y hay que también tener, y es como dice la hermana, o sea, hay que andar con diligencia para no caer en el círculo de todas esas del tentaciones. ambiente que donde uno va, porque yo he ido a lugares y yo no bebo vino. Y uno va viendo las cosas que no están bien. Claro, pero por eso es que necesitamos ser llenos, porque es decir, para no ceder a las cosas, ni presión del grupo, ni que cómo me van a ver, ni qué van a decir, ni por querer quedar bien con esto, ni porque esto es lo políticamente correcto, o esto es lo que se espera de que yo haga, o para que no me rechacen, para que no me miren mal, para que no digan que yo soy esto, para que no digan que yo soy aquello, y entonces pues que me mimetizo ahí y ya aparezco como igual que ellos. ¡No! Si la idea es que seamos diferentes. Por eso necesitamos la llenura. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La obra era y continúa siendo bien grande. Es imposible que con nuestra fuerza nosotros podamos hacerlo. Por eso es que necesitamos la llenura. Porque no importa quién es el que esté enfrente a nosotros, que eso es un tema que necesitamos otro día para desarrollarlo, de la llenura del Espíritu. Porque hermanos, no importa quién esté, de dónde recibe ese de nuevo. Ahí está Pedro y todos los demás.
Pedro negó al Señor 3 veces, los demás salieron huyendo. Pero luego ese mismo que lo negó delante de la sirvienta y de los otros que le dijeron, tú eres uno de ellos, porque yo te vi ahí a ti, que no sé, y comenzó a maldecir, a hablar feo, como el buen pecador que era. Entonces Pedro se llena de todo esto para no identificarse con Jesús, pero luego que recibe el Espíritu de Dios, la llenura, porque todos los que somos cristianos, hijos de Dios, el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Pero una cosa es esa y otra es la llenura. Lo necesitamos continuamente. Necesitamos ser continuamente llenos. Eso es una necesidad y tenemos que verlo así, Señor. Yo quiero ser lleno. Esto es voluntario. ¿Usted se acuerda? Para terminar lo de Pedro, perdón. Cuando estaba allá Pedro, viene y es lleno, y luego cuando decían que estaba lleno de moco, él está borracho, Pedro se levanta delante de esa multitud, 3.000, y comienza a predicarles. Hermano, aquel que le negó 3 veces, aquel autosuficiente que creía que no, mira Señor, aunque no te niegues, yo no te voy a negar. Pues ese que salió huyendo, ese ahora se levanta, no niega a su maestro, lo predica con fuego, con valor. ¿Quién cambió eso? El Espíritu Santo de Dios. Eso no era para Pedro, eso no ha pasado de moda, porque resulta que el Espíritu de Dios es Dios. Y Él lo quiere seguir haciendo en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Recuerda Juan capítulo 4, iba aquella mujer con su cántaro. El Señor se sentó allí, estaba cansado del camino, se sienta en el pozo. La mujer viene. Los discípulos se fueron a buscar de comer. La mujer llega con su cántaro, llega ahí el Señor y el Señor le dice, dame de beber. Llega ahí. Porque los samaritanos no se llevaban. ¿Cómo es eso? Y el Señor le dice, si tú supieras quién que te pide, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y él dice, ¿cómo? Él es tu mayor, como Dios me toca. No, el que bebe de esta agua va a tener sed, pero el que no ve, hay que leer ese versículo, hermano. Oh Padre de la gloria, esto es maravilloso, Evangelio de Juan, capítulo 4. Fíjese, porque solo hay 2 letritas allí que hacen la diferencia y en las que nosotros debemos prestar atención. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. A ver, leemos desde el 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le pide, obviamente, porque ella dice, ¿qué? Yo quiero de esa agua. Pero ahí en el versículo 14 están 2 palabritas que hacen la diferencia. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La diferencia es que va a estar en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. O sea que cuando se nos acaba el agua, podemos en el momento que necesitamos, lléname Espíritu de Dios. Y esto no se hace sin la palabra, atención. Sin la palabra de Dios, tú puedes doblar rodillas y hablar lo que usted quiera, y buscar y que le pongan la mano y que oren por usted, y lo que sea que haga, ir a yo no sé dónde, porque eso es lo que la gente cree. Ay, no voy a ir allá, porque allá está fulano y sutano, y voy allá para... No, olvídate, te vas con tu cántaro y tu cántaro está roto, porque no es fulano ni sutana que te va a llenar. Él habló claro y dijo que eso es en usted, en mí, en cada uno de los hijos y las hijas de Dios, nos llena. Así que usted y yo tenemos que ir a la palabra, a hablar con Él y decirle, lléname. Yo no sé seremos llenos. Así que continuamente, porque lo necesitamos. Se acaba, se llena. Se acaba y se llena. Eso es dependencia. No es llevar cántaro. Esta mujer, lo triste era que ella tenía que ir allá. Así hay muchos que van a ver cuántos lugares y siguen vacíos, porque la llenura es que está incorporada a la fuente. ¿Se acuerdan? Ya está en Juan capítulo 7,
moviendo en nuestro interior. Hermano, amado, no se pierda eso. Anhelemos que nuestra vida sean diferentes, que se operen cambios en nuestra vida. Sigue diciendo, como consecuencia de que somos llenos del Espíritu, presta atención, como consecuencia que somos llenos del Espíritu, versículos 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 19, cuando dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, vaya también conmigo ahí a Colosenses capítulo 3 para reforzar, son pasajes paralelos, ¿no? Es decir, que hablan de lo mismo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Alguien me lo lee, por favor? Colosenses 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo vamos a hablar? Por eso le hacía el énfasis de esa llenura, de esa fuente en nuestro interior. En el Espíritu de Dios, esto no se hace sin la palabra. Y dice que debe morar abundantemente. Abundantemente. Entonces, ¿qué va a acontecer, hermanos, amados, hermanas? Que a la hora que nosotros hablamos, vamos a ver una palabra. Porque usted leyó algo y algo le dijo. Y entonces usted va a compartirme de eso. Y ustedes se comparten entre ustedes. Y lo compartimos entre todos. Algo que el Señor me ha dicho. O tengo que hacer una pregunta, mira, leí esto no lo tengo muy claro. ¿Tú tienes alguna idea de esto? ¿Cómo es? Y entre nosotros, nos vamos a pasar todo el día hablando. No, pero es que es la aplicación inclusive. Estás hablándome de una situación personal, de algo, yo no sé, personal pues. Y encontramos algo que dice la... perdón. Que a veces es como que natural. Sí. De manera natural. Por eso que necesitamos ser y eso lo hace la palabra de Dios. Así que si leemos más la palabra de Dios, eso va a fluir. Por eso te hablamos entre compañeros. Entonces alabando al Señor, podemos andar por ahí. Ay, no, porque mi voz no es la mejor. Pero hice cantando en nuestro corazón. Gloria a Dios. Bueno, el Señor, aleluya. Para los que no tenemos buena voz, bendito sea el Señor. Que es un cántico en el corazón, bendito Dios. Pero ¿de qué nos habla esto, mis hermanos? ¿Sabe qué? Que es que cuando nos pasa algo, uno no está diciendo, no, como los niños. Y aunque no hagamos esos gestos con nuestras actitudes y nuestros corazones que Dios ve, estamos teniendo esa mala actitud. Entonces, no va a ser así. ¿Por qué? Porque usted va a comprender que al vamos a ver todas las cosas nos ayudan a nosotros. Y como dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué voy a darle? Porque sé que Dios tiene propósito en medio de todas estas cosas. Dios dice en su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no entiendo nada, ni sé qué es lo que va a pasar más adelante, pero yo estoy confiando en aquel que dice la palabra, que en sus manos están mis tiempos y que Él tiene propósito conmigo, que tiene pensamiento de paz para conmigo, que ya han mostrado su amor para con nosotros, en que dio a su Hijo para que muriese por nosotros. Usted quiere más prueba de amor que esa. Entonces cualquier cosa que acontezca, por más terrible que acontezca en nuestra vida, Él me ama. Ay, pero ¿y entonces por qué permitió esto? Yo no lo sé, porque su mente no es la mía, sus pensamientos no son los míos. Así que yo le doy gracias. Señor, yo te doy gracias, porque Gracias, confío que en medio de esta situación tú vas a Gracias, algo. papá. Entonces, ¿qué va a salir de mi boquita? Una alabanza, no un quejar. Va a salir eso. ¿Y qué va a pasar? Que esos olores gratos en su presencia sube con aroma hasta su trono. Gracias, Jesús. Porque yo estoy confiando en que Él tiene cuidado de mí. Aleluya. Y Él es digno de
suprema adoración y Gracias, alabanza. Jesús. Así que, hermanos, miremos cómo estamos andando. Seamos diligentes. Despojémonos y coloquémonos. Despojémonos y coloquémonos. Eso es importante. Miremos con diligencia y estemos dispuestos a que siga Dios obrando en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, Padre celestial, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, celestial, por lo que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, que anhelemos esa llenura de tu Espíritu, que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, Señor, que ese fuego sea avivado, Señor, en tu pueblo, en tus hijos, Rey de la Gloria, que anhelemos, Señor, cada día ser mejores en donde nos encontremos, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros empleos, Rey de la Gloria, en el servicio que te damos, Rey de Gloria, Señor, oh Dios, Padre Santo, diferente para la gloria y honra de tu santo nombre, Padre Santo, que aprovechemos bien el tiempo, que cuando lleguen días malos, Señor, no nos quejemos, no nos amarguemos, Señor, sino que estemos a la expectativa de las cosas maravillosas que tú harás, Padre Santo, Aleluya. porque tú eres digno de suprema adoración, gloria, honra y alabanza, y siempre tendrás cosas mucho más excelentes y maravillosas para nosotros. Nos sorprenderás, porque nos das mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, que ninguno de tus hijos dude, Señor, de tu amor, que seamos diligentes a la hora de caminar, Padre amado, que prestemos atención a nuestro andar diario, Señor, porque esa es tu voluntad, Rey de la Gloria, que no olvidemos tampoco que contigo estamos juntamente crucificados y que ya no hemos de vivir nosotros, sino tú, Señor, en nosotros. Hemos de vivir a tu manera para darte honor y gloria a ti, Señor, aleluya. Oh Espíritu de Dios, que sea el anhelo de cada uno de nosotros, que seas tú llenándonos, saturándonos. Basta ya el tiempo pasado para vivir como agrada a los gentiles, dijo Pablo. Basta ya el tiempo pasado para andar con cántaros, Padre Santo, yendo a buscar agua que nos quita la sed por un momento, Rey de la Gloria, tratando de llenarnos con cosas superficiales, Padre Santo, con cosas pasajeras, Rey de la Gloria, con cosas que no nos llenarán, con cosas que no nos fortalecerán, Padre amado. Queremos prioridad y establezcamos correctamente las prioridades, Señor, conforme a la perspectiva tuya y no a la nuestra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, damos todo honor y gloria a ti, las gracias. Amén y amén. Aleluya.